caso en la pierna, la falta de la desnutrición proteica sobre todo, ¿sí? Es decir, naturalmente está en un grado de catabolismo, pero cuando menos se mueve, más pérdida de musculación en la pierna aparece. Bueno, fíjense, nosotros habíamos tomado varios parámetros, ¿no? Aquí tenemos algunos más que estos varios parámetros porque es específicamente para el adulto mayor. Pero al lado de, si ven, índice de masa corporal, ¿sí? Ustedes pueden ver, acá yo les marco, índice de masa corporal en este sector. Ya tenemos el puntaje asignado, 0, 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al índice de masa corporal que obtenga. Aquí tenemos la circunferencia braquial y ya tenemos el puntaje asignado, más de 22, ¿sí? Entre 21 y 22, menos de 21. Es decir, que ya a medida que voy valorando al paciente, ya tengo al lado de cada resultado el puntaje que voy a ir sumando. Entonces hago como un pequeño checklist en donde voy marcando, ¿sí?, los resultados obtenidos, y a partir de sumar, ¿no?, la circunferencia de la pantorrilla, la pérdida reciente de peso, si vive en el domicilio solo, si toma más de 3 medicamentos, si presenta algún tipo de psicopatología, si por ejemplo no es 0, si es 2, si se mueve, si hay problemas neuropsicológicos, si tiene úlceras cutáneas. Y aquí en este lado, el lado derecho, tenemos más en relación a lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, ¿sí? Si consume proteínas, si consume frutas, si ha perdido la capacidad de masticar o tiene dificultad con la masticación, si toma suficiente líquidos, si se alimenta solo o en compañía. Y a partir de sumar, fíjense cómo aquí tenemos lo máximo que se puede sumar son 30 puntos, ¿cierto? Pero el paciente puede tener más de 24 puntos, con lo que decimos que su resultado es bien nutrido, de 17 a 35 riesgo de desnutrición y menos de 17 desnutrición. Entonces aquí tenemos lo que decíamos el A, B y C, que el otro día les había mostrado Gemina. ¿Pudieron comprender entonces esto? ¿No me escucharon? ¿Se entendió, chicos? Bueno, en relación a la clase del día de hoy vamos a plantear algunas cuestiones que son importantes y al final vamos a tener que hacer un trabajo para entregar para completar la segunda nota evaluadora. Voy a compartirles entonces parte de la actividad que vamos a realizar hoy. Gemina, si vos querés tomar asistencia. Ya tomé, Ceci. Voy a preguntar de nuevo lo que tengo ausente. ¿Me escuchan? Hola, ¿se escuchan? Dale. Me está faltando, no sé si ya está, Borati Sofía, Cáceres Sabrina, Carballo Cassandra, vale. Diesel Sabrina, Duarte, Matías Ezequiel, Martínez Tatiana Magalí, Naumachut María Belén. Eso me están faltando. Sí. Estoy bien entonces. Listo.
Bueno, por definición, entonces, nosotros vamos a trabajar hoy con anemias. Hay un trabajo práctico para entregar al final. También el trabajo que ustedes tienen tiene un apartado importante respecto del tema del hierro. Así que la entrega es individual, no grupal. Así que, por favor, les voy a pedir que los que están presentes presten muchísima atención. El que se retira hoy del aula, como esto también es evaluativo, es sumativo, va a tener, digamos, el ausente, ¿sí? Y el que está en el aula tiene que entregar al final de la clase este trabajo práctico. Se va a promediar en función o sea, se va a completar la nota del TP, porque es un trabajo muy sencillo, pero a partir de ahora, digamos, los días que tengamos clase, vamos a también cotejar la presencia del alumno a partir de alguna producción que se va a pedir en la clase, ¿sí? Así como hacemos con los alumnos de segundo año, que todo el tiempo están entregando sus trabajos prácticos y la verdad que se nota el resultado en las calificaciones. Así que lo vamos a hacer también acá como método, como para ir viendo y ya ir nivelando un poquito más para arriba. Bueno, decíamos que la anemia entonces se caracteriza por la disminución principalmente de la hemoglobina sanguínea. Puede haber entonces una disminución de la capacidad del transporte del oxígeno. Los síntomas habituales son la fatiga, la disnea de esfuerzo, que es la dificultad para respirar, que se da como una especie de agitación, los vértigos, la cefalea, el insomnio y la palidez principalmente de las mucosas. La causa es principalmente, como decíamos, la disminución de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, o de los hematíes, que es la cantidad, digamos, de glóbulos rojos que puede tener el paciente. Cuando existe una destrucción de los hematíes, se denomina anemia de tipo hemolítica. Y cuando hay pérdidas anormales de sangre, también se considera una causa de anemia. Las pérdidas anormales de sangre se pueden deber, por ejemplo, a un aumento en las pérdidas por menstruación, algún tipo de accidente, algún tipo de pérdida por materia fecal, algún tipo de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, en pacientes de cualquier sexo. Entonces, para clasificar, vamos a clasificar según el contenido de hemoglobina en hematíes normocrómica e hipocrómica, y vamos a clasificar según el tamaño en anemia de tipo microcítica, normocítica y macrocítica. Yo creo que los nombres hablan por sí solos, ¿no? Normocrómica tiene que ver la hemoglobina, el color de la hemoglobina tiene que ver con la capacidad que tiene de transportar el oxígeno. Cuando está normocrómica, el color es el adecuado o el apropiado, y cuando está hipocrómica, el color es más leve, es menos intenso y se debe a la menor capacidad, o sea, se asocia con la menor capacidad del transporte de oxígeno. El tamaño micro, macro y normo tiene que ver con, a veces el recuento de glóbulos rojos o hematíes es normal y sin embargo el tamaño de los glóbulos rojos son muy pequeños. Eso responde a o muy grandes y responden a otro tipo de anemia. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que las anemias nutricionales se van a clasificar según la cantidad inadecuada de hemoglobina o eritrocitos o hematíes, y podemos considerarlo entonces por falta de hierro, por falta de ácido fólico, por falta de vitamina B12, por anemia sideroblástica, que tiene que ver con la inadecuada incorporación y utilización del hierro, y la talasemia, que es una anormalidad genética que se reduce en donde se disminuye la producción de globina. Ahí entonces tenemos que tener en cuenta los tipos de anemia que podemos ver. Fíjense que no es una sola. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo incorporar hierro en la dieta, cómo incorporar ácido fólico y en qué momento.
La anemia megaloblástica es típica de las embarazadas y es macrocítica. La falta de vitamina B12 también es una anemia de tipo perniciosa, que también es macrocítica, que se puede dar en embarazadas. Y la falta de hierro y se denomina anemia ferropénica, y por lo general se caracteriza por ser microcítica, todo lo contrario a la falta de ácido fólico y B12, pero es hipocrómica por la disminución de la concentración de la hemoglobina. A mí me gustaría porque lo estamos haciendo como repaso, es decir, todo lo que pasa en la sangre es parte, las anemias se pueden dar tanto en fisiología como en fisiopatología. Yo creo que ustedes en alguna de las dos dan, no sé cómo es, nosotros en la facultad teníamos un módulo completo de patologías de la sangre y lo dábamos creo que en 2 meses en primer año de la universidad, y después cuando hablábamos de anemia ya como que el docente interpretaba que lo sabíamos. No sé en qué momento ustedes abordan las anemias nutricionales aquí en la facultad, si me pueden comentar, y si lo han visto en este tipo de clasificación o han visto algo mucho más profundo. ¿Este año ya vieron en Fisiopato? Bueno, vamos para adelante entonces. Bueno, las causas por deficiencia de hierro ferropénica, que nosotros vamos a trabajar principalmente las de origen alimentario, en donde la de hierro, la de ácido fólico, la de vitamina B12 son las más importantes, ¿sí? Y vamos a dejar pasar las talasémicas y las de tipo, las que no tienen, o sea, a las que además, las que son secundarias al origen alimentario, las que el origen primario es una anormalidad genética o una anormalidad en los procesos metabólicos, ¿sí? Vamos a trabajar las anemias nutricionales. Bueno, ¿cuál es la causa principal de la anemia de tipo ferropénica? La causa principal es que el hierro es bastante insuficiente en la dieta, ¿sí? O hay problemas en la absorción del hierro a nivel del aparato digestivo y hay pérdidas aumentadas de hierro. Nosotros acá tenemos 3 ejemplos que me gustaría que ustedes me digan en qué momento. Por ejemplo, si yo tengo si mi paciente es una persona vegana o vegetariana y no toma los recaudos necesarios, el aporte de hierro va a disminuir significativamente a partir de la dieta. Con lo cual es importante que yo trabaje, digamos, características del plan que permitan aportar mayor cantidad de hierro para aumentar la biodisponibilidad del hierro también y para mejorar la situación. Y si es necesario, deberá consultar con el médico para realizar una suplementación. Nosotros hemos visto varias patologías digestivas en donde yo les mencioné la disminución de la capacidad absortiva y con ello la malnutrición por déficit de hierro muchísimas veces. Una de ellas es como diarrea crónica, la enfermedad celíaca. Y las pérdidas aumentadas de hierro se pueden dar por periodos menstruales con un sangrado muy pronunciado o con pérdidas aumentadas por ejemplo, por úlceras o por hemorragias digestivas frecuentes y crónicas. Si hablamos de hierro, vamos a mencionar grupos vulnerables importantes. Nosotros somos un país en déficit de desarrollo, digamos, en vía de desarrollo y con mucho déficit. Entonces vemos más anemias en los grupos vulnerables y también tenemos esta cuestión de la endemia regional que tiene que ver con la parasitosis, y la presencia de parásitos en diferentes épocas del año hace que disminuya la cantidad de reserva de hierro porque los parásitos fagocitan, o sea, se alimentan de la sangre principalmente. Entonces un niño puede tener, por ejemplo, anemia por presencia de parásitos, con lo cual se vuelve sumamente importante usar antiparasitarios o desparasitarios como en niños
y en las familias de niños para poder evitar pérdidas de hierro. Bueno, los grupos vulnerables son niños recién nacidos y en periodo de lactancia. Hasta los 6 meses un niño toma el hierro de su madre y luego de esto ya empieza a disminuir el aporte de hierro por parte de la leche. Además se incluye la alimentación habitual y es más necesario cubrir con sus necesidades por su expansión de hemoglobina y mioglobina y por su crecimiento de la masa muscular. El primer año de vida se ve un crecimiento muy marcado en un niño, ¿sí? Crece más proporcionalmente que en cualquier otra época de su vida. Si ustedes prestan atención, aunque parezca poco en kilos, en realidad desde que nació hasta que cumple un año, la proporción de crecimiento del niño es mucho más brusca que en cualquier otra época de la vida. Adolescentes, debido a que aumentan las necesidades y la aceleración del crecimiento, y las embarazadas, ya que se necesita aumentar la expansión de la masa globular para el crecimiento del tejido fetal en general y para abastecer de sangre al niño y a ella misma, ¿no? Bueno, si tenemos que pensar en la deficiencia del hierro, pensamos en 3 grados de deficiencia. El primer grado es solamente cuando disminuye la reserva corporal y disminuye la concentración en sangre de hierro o aumenta la deficiencia de la absorción intestinal. A veces no vemos en este primer grado todavía una disminución a partir de un laboratorio, pero sí hay una deficiencia. Por ejemplo, si vemos que una persona aparece con un síndrome de diarrea aguda, tarde o temprano va a presentar una deficiencia de hierro, aunque en principio no se observe en su laboratorio. Cuando hablamos de un grado de deficiencia número 2, estamos hablando de la alteración de los mecanismos de transporte de hierro y de concentración de hierro en sangre, y la capacidad del hierro de fijar a la transferrina, o sea, de ser captado por la transferrina, y también puede disminuir la eritropoyetina. Esta segunda fase se da, por ejemplo, en algunas patologías crónicas como, patológicamente hablando, digo, ¿no? Como en la enfermedad renal, porque disminuye la eritropoyetina, entonces ya directamente no hay disponibilidad de hierro para la eritropoyetina, es decir, que entonces se ve una anemia. Pero cuando el paciente no es renal, es un segundo grado de alteración o de deficiencia, y luego, cuando ya empieza a haber un compromiso en la síntesis de la hemoglobina, disminuye la hemoglobina y el hematocrito, aparece una alteración morfológica, es decir, ya puede verse que se transforma en macrocítico o microcítico, y empiezan a haber estas deficiencias clínicas del hierro, que es la palidez de las mucosas, el mareo, la sensación de cansancio, ¿sí? Lo que habíamos visto al principio. Entonces, cuando alguien tiene síntomas, ya está en una situación de tercer grado de deficiencia de hierro, porque hay signos clínicos y se constata con un laboratorio. En la fase 2 y en la fase 1 no siempre hay una constatación con el laboratorio, salvo que se haga una combinación, o sea, una cronología comparando con otros resultados anteriores. Lo que sí, no sé ustedes, pero la mayoría de la gente no tiene el hábito de hacerse un chequeo anual de la sangre, ¿sí? Llega un momento en la edad adulta que esto se vuelve más común, pero la gente más joven por ahí no siempre. Y cuando un niño es pequeño, en los controles normales, el pediatra no pide bueno, ahora se está pidiendo más, pero a lo mejor cuando ustedes eran chicos no se pedía normalmente un análisis sanguíneo todas las veces que uno iba al pediatra. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son el ABC protocolar de la atención pediátrica en nuestra región, que consiste en el niño va al pediatra, se le mide el peso, se le mide la talla, se evalúa su crecimiento, se compara con el crecimiento anterior, se ve el crecimiento longitudinal, el peso como evaluación transversal, se observa en qué época del año estamos, entonces se le indica un antiparasitario, luego el antiparasitario se le puede indicar un refuerzo de vitamina C
y hierro o ácido fólico de acuerdo a la edad de la vida en la que el niño se presente. Es decir, antes del año seguramente hay algo de hierro indicado, antes de la edad preescolar también hay algo de hierro indicado, junto con flúor y cloro y algunas cosas que son como actividad, como que ya se sabe que va a haber deficiencia y hay aumento de la necesidad o aumento de la necesidad, entonces el pediatra lo hace. Actualmente están pidiendo análisis de sangre a los niños por el tema del sobrepeso y la obesidad más que por otra situación. Y aparte de ver sobrepeso y obesidad, vemos niños con anemia, ¿sí? Es decir, hay niños de 7, 8 años que tienen 50 kilos, es mucho, y entonces a partir de ahí se observa, por ejemplo, aumento de la presión arterial en niños, se observa aumento del perfil lipídico, se observa aumento de la glucosa basal, la insulinemia muy alta, cosas que antes eran muy raras verlas en un niño. Y entonces no se pedía, o sea, no te iban a pedir una vez cada tanto cuando algo se volvía más crónico, cuando tu talla por ahí frenaba o el aumento del peso se quedaba estancado, entonces el médico podría pedirlo para corroborar, pero actualmente y siempre, digamos, no es algo que se pida en un niño, en un adulto, sí, ya año a año uno va haciéndose un chequeo y va controlando entonces los grados de deficiencia y el estado general, digamos, ¿no? Vamos entonces a observar el cuadro de los valores normales. Fíjense qué es lo que se espera de diferencia entre la hemoglobina y el hematocrito y la ferritina sérica en hombres y mujeres. Esto se ve por laboratorio y es muy importante verlo. Siempre que controlemos a nuestros pacientes tenemos que ver el valor normal de laboratorio. Estos son los puntos de corte establecidos para la anemia en adultos de mujeres no embarazadas y hombres propuestas por la OMS. Ustedes entiendan el concepto de punto de corte, es el límite entre la normalidad y lo anormal que define el diagnóstico de una situación patológica o de una situación a valorar. Acá tenemos 12 de hemoglobina y 13 y ya hay una anemia si el valor es menor. El hematocrito es 35 y 40% respectivamente mujeres y hombres, y un valor menor ya habla de disminución del hematocrito, habla de anemia. Y la ferritina no siempre se mide, lo más común es medir glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, y los glóbulos rojos, si les recuerdo, en mujeres es de 4,5 millones más menos 500.000, el valor normal, y en hombres 5 millones más menos 500.000. En un laboratorio habitual de cualquier paciente, yo acá estaba mirando por consultas los laboratorios, la hemoglobina, el hematocrito y los glóbulos rojos o eritrocitos es la medida habitual como indicador de la anemia. La ferritina es solamente por pedido, a veces en pacientes que están siendo transfundidos o inyectados con hierro o que vienen de una anemia crónica bastante pronunciada, que es bastante común en pacientes renales y trasplantados. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La hemoglobina y el hematocrito tienen una sensibilidad muy baja. Entonces, quiere decir que cuando están afectados, ya la anemia está presente hace un buen tiempo. Es decir, la baja sensibilidad quiere decir que se afecta tardíamente, ¿sí? Yo creo que ustedes en valoración vieron los términos de sensibilidad, especificidad, como para poder definirlos más o menos, pero algo sensible es algo que a mayor sensibilidad la modificación es casi automática. Cuando decimos que es baja sensibilidad es porque además está la anemia instalada y tarda en disminuir el valor de hemoglobina y hematocrito. Es decir, que cuando ya vemos una persona con hemoglobina y hematocrito disminuido, estamos hablando de, tiene una anemia que está en una etapa 3, ¿sí? No es algo para pasar por alto, ¿sí? Porque yo el otro día atendí, la doctora clínica me envió un paciente para que con dieta se le trabaje una hemoglobina
de 9, un hematocrito de 28 y un recuento de glóbulos rojos de 4.200.000 microcíticos. Y la verdad es que me pareció absolutamente malo, porque en la etapa 3 en la que estaba el paciente, para tratar con alimentación tengo que tener un soporte sí o sí medicamentoso, ya no es algo que se trate con la alimentación y lo vaya a poder revertir. Es decir, se pueden establecer conductas importantes respecto de la alimentación, en donde vamos a observar un recuento y una modificación de la hemoglobina y el hematocrito, pero no con tantas cosas que tenemos hoy día. Tenemos que someter al paciente a ese cansancio, letargo, sueño, falta de energía por tanto tiempo que no tiene mucho sentido. ¿Qué haría yo si soy médica? Bueno, en principio con esos resultados le inyecto una vez por semana, durante 4 semanas, una dosis de hierro, porque era una persona asmática, con riesgo y demás, o sea, tenía tantas otras situaciones que me pareció rarísimo, y además le trato con la dieta. Si no se puede revertir un cuadro así tan grave solamente porque coma mayor cantidad de hierro, no se trata de eso, ¿sí? Bueno, y en otros sentidos, cuando son niños, muchas veces tenemos que, como les dije, antiparasitario y luego hierro de tipo ferropénico, que lo ideal es indicarlo entre horas, no con la comida, y incorporando algún tipo de vitamina C cuando consumen la pastilla de sulfato ferroso. En realidad hay diferentes formas en las que se presenta el hierro, con diferente trabajo, especificidad y biodisponibilidad. Eso no lo vamos a hablar. Si alguno alguna vez trabaja con eso, lo puede investigar y elaborar sus propias conclusiones. Yo tengo mis conclusiones y tengo también la forma en que veo en qué momento debe inyectarse, en qué momento debe darse hierro ferropénico, hierro polimaltosato o cualquier otro tipo de hierro menos biodisponible, y cuáles son los signos digestivos que determinan, digamos, esta elección de un hierro por sobre otro. Pero nosotros no trabajamos con medicamentos y eso uno lo aprende, digamos, de la experiencia. La ferritina sérica, la concentración en suero va a presentar entonces la magnitud de la reserva corporal de hierro, y esto quiero que quede claro, la que se utiliza como el único indicador del estado nutricional del hierro que puede reflejar deficiencia temprana. Y fíjense que lo que yo les decía hoy, que no forma parte de la rutina. La ferritina sérica se les pide a los que ya sabemos que tienen alguna deficiencia marcada, eso por lo menos hace el médico, ¿no? Y es la única que es temprana y no se pide frecuentemente, ¿sí? Es el indicador temprano, tiene más sensibilidad y especificidad y es el primero que se va a ver afectado. Sería ideal por ahí el pedido de la ferritina en principio antes que otros, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque permite determinar la reserva corporal de hierro y constituye, como dijimos, un indicador bastante sensible. Aquí tenemos una lista en las cuales se puede ver alterado su función, alterado su valor, les marco alterado su valor, y ustedes pueden ver acá cuáles son las situaciones en las cuales puede haber una disminución de la ferritina sérica. Aquí dijimos que una disminución de la hemoglobina anunciaba la disminución de la capacidad del transporte de oxígeno de la sangre, y la clasificación de las anemias por falta de hemoglobina son leve, moderada y severa, y tiene una estrecha relación con la cantidad de hemoglobina sanguínea, ¿sí? Gramos por decilitro estamos hablando. Volvemos entonces a cuáles son los síntomas clínicos que se establecen como síntomas característicos de la anemia de tipo ferropénica, que hacen que una persona sea sometida a un análisis bioquímico, para determinar si existe en teoría una anemia instalada, ¿sí?
apatía, palidez, menor tolerancia al ejercicio, alteraciones del sistema inmunológico, disminución del rendimiento escolar, de la atención y de la capacidad de estar despierto de un niño, y la reducción de la capacidad de trabajo. ¿Sí? Entonces es muy importante, y es más importante en las enfermedades crónicas, asmáticas y respiratorias, tener en cuenta que va a generar otro tipo de situación. Bueno, la cantidad de hierro en el organismo debe ser alrededor de 25 a 55 miligramos por kilogramo de peso corporal, y se va a distribuir según la necesidad en la hemoglobina al 70%, fíjense, la ferritina de reserva al 25%, y el menor porcentaje en músculos y para la formación de enzimas. ¿Por qué es importante? Porque el mineral participa de la mayoría de los procesos de óxido-reducción. Acá tenemos, ahora vamos a lo alimentario, ya lo habíamos visto, los principales alimentos fuentes de hierro son origen animal, carnes, vísceras, mariscos y huevo, y hierro vegetal, legumbres, verduras verdes, frutas secas, los panes y cereales que han sido enriquecidos con hierro, es decir, harinas enriquecidas con, panes enriquecidos con. Si no tienen la característica de enriquecidos, no es normal que haya hierro en estos granos o harinas. ¿De qué va a depender la biodisponibilidad del hierro de la dieta? El tipo de hierro, aquí hablamos de EM y no EM, de cuánto depósito tenga la persona y qué está pasando con su factor intraluminal, que tiene que ver con la digestión. Pierde por materia fecal, tiene estatorrea, hay mala absorción, tiene una patología crónica que condiciona la absorción del hierro, como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, el intestino irritable, bueno, vamos a ver, o incluso la gastritis. El hierro hemínico se absorbe del 10 al 25%, sabemos que es el hierro de las carnes, y el hierro no hemínico se absorbe entre un 2 a un 10%. Es decir, que el hierro de la carne tiene mayor biodisponibilidad que el hierro que no proviene de las carnes. El estado de los depósitos: cuando el depósito está agotado, el cuerpo compensa realizando una máxima absorción intestinal. Cuando los depósitos están repletos, el cuerpo compensa disminuyendo la absorción intestinal. Los factores intraluminales, acá tenemos las proteínas, las enzimas proteínicas, las proteasas pancreáticas y las proteínas gástricas. Acá hace proteasas a la gastrina, secretina, a las enzimas más que nada. Proteasas gástricas habla de enzimas, proteasas pancreáticas también, ¿no? También el aumento del tránsito intestinal, como les había dicho, los síndromes de mala absorción que afectan a la absorción del hierro, principalmente esos, ¿no? Bueno, y otro factor muy importante son aquellos que facilitan e inhiben la absorción del hierro. Acá tenemos, fíjense, si miramos un poquito la tabla podemos observar cuáles son los factores facilitadores y cuáles son los factores inhibidores. El hierro hemínico o el factor cárnico, es decir, la carne o el hierro hemínico de las carnes, es un factor que promueve la absorción como facilitador. El alcohol, pero siempre que estemos hablando de pocas cantidades de fenoles, cuando el alcohol es exageradamente mayor a la cantidad de 20 gramos por día de alcohol, estamos hablando de una disminución en la absorción, así que no lo tomemos como tal, como indicación de tome alcohol que va a absorber el hierro, no, eso no. Y el ácido ascórbico. Y los factores, sobre todo el ácido ascórbico, promueven la absorción del hierro del tipo no hemínico, ¿sí? Entonces la carne, el hierro no hemínico y el ácido ascórbico es la combinación, ya lo habíamos hablado en Nutrición 1. Afectan la absorción
los fitatos, los polifenoles en exceso, ahí está, el alcohol que tiene polifenoles en exceso puede estar afectando la absorción, los fosfatos y las sustancias de tipo alcalina. Y en el libro ustedes tienen detallado cuáles son las sustancias que tienen estos compuestos. Bueno, el ácido ascórbico, como dijimos, facilita la absorción del hierro NOEM, evita la formación de sales insolubles. Las carnes o el factor cárnico proporcionan promotores son promotores de la absorción del hierro de tipo noemínico. Aquí estaba lo que le explicaba del alcohol respecto de los polifenoles. Repite en el PowerPoint. El efecto inhibitorio, el exceso de vino no sirve. El exceso de alcohol por la secreción de gastrina, alcohol en cantidades reducidas, menor o hasta 20 gramos de alcohol, pueden facilitar la absorción del hierro, pero en el estado noemínico, en su estado férrico, ¿sí? Es decir, hierro noemínico. Ahora, si se aumenta la absorción, muy poca gente consume, por ejemplo, lenteja con alcohol. ¿Vale? La mayoría toma alcohol cuando consume, qué sé yo, un asado. Entonces, en ese sentido, ahí estaría los polifenoles afectando la absorción del hierro y no el alcohol colaborando con la absorción del hierro. Acá están los inhibidores fitatos en granos, semillas vegetales. Hay que tener en cuenta que el ácido ascórbico inhibe el efecto de los fitatos, con lo cual si yo necesito incorporar alguna ensalada, siempre es conveniente el agregado del ácido ascórbico que del vinagre. Si mi objetivo es aumentar la biodisponibilidad del hierro Hem y no Hem. Los polifenoles están en el té, el café, el cacao y vegetales de hojas verdes, pero también las vegetales de hojas verdes son las que tienen el hierro de tipo NOEM, con lo cual siempre estamos hablando de cantidades moderadas y no excesivas. También su efecto se contrarresta con el uso del ácido ascórbico, con lo cual siempre que yo incorpore vegetales de hojas verdes tengo que incorporar ácido ascórbico para promover la incorporación del hierro NOEM y eliminar la acción de los fitatos y los polifenoles. Por ejemplo, los fosfatos de la yema del huevo, la lecitina de soja, de la lecitina del huevo y de la lecitina de soja también. Los ácidos fíticos de los cereales, con lo cual a mí me pasa en consultorio que yo indico que los días que hacemos menúes para mejorar la absorción del hierro en pacientes con anemia, no indico ningún tipo de cereal, porque sí o sí tengo que incorporar fenoles y tengo que incorporar vegetales de hojas verdes. Entonces evito la incorporación de cereales, por ejemplo. Esto les doy como tips en esos días, ¿no? En los días que hacemos menúes, como la biodisponibilidad aumenta cuando yo en realidad hago, tengo selectivamente, yo lo que hago es, por ejemplo, 3 días a la semana hacemos menúes para mejorar la absorción del hierro. Entonces, 3 días a la semana se hacen combinaciones durante el almuerzo que promueven la biodisponibilidad. Y los otros 4 días de la semana el paciente puede combinar los alimentos como desee. Seguramente van a haber factores facilitadores e inhibidores, pero ya estamos sabiendo que hay días específicos que mejora su combinación de alimentos y no son todos los días. Bueno, el calcio, ustedes saben que el calcio interviene con la absorción del hierro gracias a la competencia de nutrientes, con lo cual estamos hablando de que el calcio no solamente por ser una sustancia alcalina, sino por encontrarse siempre en competencia con el hierro, lo que significa que los días que yo quiero proveer mayor cantidad de hierro o promover la biodisponibilidad, no hago carnes gratinadas con queso, no realizo leche
inmediatamente después, o postres de leche, o flanes o budines en los que incorporo leche inmediatamente después de las comidas. Si estos procesos del calcio, por ejemplo, no afecta si hubo un proceso interdigestivo superior a 3 horas. Es decir, que si el paciente desayunó leche, no va a afectar el hierro que consume al mediodía en el almuerzo. El calcio que afecta es el calcio que se consume inmediatamente antes, después o en la misma comida. Y viceversa, ¿no? El hierro que se consume antes, después e inmediatamente después de la misma comida. Por eso tampoco sirve tomar el sulfato ferroso en dosis, en pastillitas, con el desayuno. Es una ridiculez total. No va a haber absorción ni de uno ni de otro. O con el almuerzo. Se toma el hierro media mañana, media tarde, siempre acompañada de ácido cítrico o ácido ascórbico. Bueno, cuando hay anemia, el objetivo nutricional principal es normalizar los depósitos de hierro para aliviar la anemia, brindar alimentos con alta concentración de hierro absorbible. Acá esto de la morcilla, hígado, riñón que está ahí en el libro, no lo comparto. ¿Por qué? Porque son alimentos con alto contenido en grasa. Entonces, ya en costo-beneficio no me sirve. Ya lo voy a sacar porque en costo-beneficio no me sirve. ¿Sí? Los alimentos con alto contenido en grasa, costo-beneficio no tiene, no me parece. Carnes, aves, pescados, frutas secas, legumbres, vegetales absorbibles, granos integrales y cereales enriquecidos. Y acá estamos con los granos integrales y cereales enriquecidos, en donde granos integrales, por la cantidad de fitatos, no me parece que sea algo adecuado. Y los cereales enriquecidos, me parece una ridiculez que el gobierno permita que se suplementen cereales, por ejemplo, con hierro. Qué tontería, como la leche. Me parece que hay otras formas de suplementar que son mucho más definitivas, eficientes, donde hay menos interferencia de la biodisponibilidad. Pero bueno, eso es una apreciación personal y lo voy a dejar como apreciación personal. Los cereales integrales tienen tanta cantidad de fitatos y de fibra que la absorción del hierro de tipo NOEM es incluso está en el piso, 2%, con lo cual no vuelve o no se vuelve un hierro absorbible bajo mi criterio. Es decir, puede comer una persona cereales integrales, perfectamente lo puede hacer, pero no va a ser una fuente de hierro, definitivamente no. Sin embargo, sí las carnes, sin embargo, sí las legumbres, sin embargo, sí las vegetales de hojas verdes. Y en ese sentido me parece que es importante poder incorporarlos, digamos, diariamente. Bueno, fíjense la clasificación de las dietas según la disponibilidad del hierro. Hay 3 clasificaciones: alta, media y baja. Carne y vitamina C, alta. Raíces, tubérculos, poca carne y vitamina C, intermedia. Dieta a base de cereales y tubérculos, insignificante o poca cantidad de carnes y vitamina C, baja. Podríamos hablar, por ejemplo, que estamos hablando de una baja disponibilidad del hierro en las dietas que son vegetarianas. Ahora, las dietas vegetarianas pueden ser de mejor o menor calidad, porque la moda hace que la gente sea vegetariano comiendo fideo, arroz y verdura, es decir, ridículamente se está sometiendo a un montón de deficiencias nutricionales porque no tiene idea de que su dieta tiene que completarse con ácidos grasos de buena calidad, con proteínas de mejor valor, complementar proteínas, consumir variedad de cereales y legumbres, incorporar variedad de vegetales y frutas. Entonces yo he visto en consultorio gente que agrega algas, espirulina, fideo, arroz, agua y ya es vegetariano. Es decir, o semillas de chía y lino ya es vegetariano, con un montón de deficiencias. Y es una moda, ¿sí? Y la gente que en realidad tiene toda la creencia del cuidado de los animalitos, tampoco, no toda esa gente está correctamente instruida.
Con lo cual acá hay un trabajo. No quiere decir que esté mal, cada uno tiene su filosofía, pero el que no presenta variedad en la ingesta de alimentos de origen vegetal está destinado a tener carencias, y una de ellas es la carencia de hierro. Acá tenemos entonces tips para la prevención de la deficiencia de hierro. Les dejo que lean un ratito. Bueno, y aclarar que la fortificación alimentaria es solamente una estrategia de prevención de carencias, es decir, que va a los grupos más vulnerables. Yo no creo que la fortificación sea una política para todo el mundo, sino para los grupos vulnerables. Tiene que tener la característica de ser de consumo universal, por eso se han fortificado harinas, porque la mayoría de la gente consume cereales y harinas mayormente. Disponible y se comprobó que no afecta sus características organolépticas y es un costo relativamente bajo en relación a otros alimentos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí respecto de la anemia de tipo ferropénica? Bueno, vamos a hablar de la anemia de tipo megaloblástica, que es la que se da principalmente en situaciones de embarazo, causada por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico, ¿sí? Que son importantes para la síntesis de nucleoproteínas. Entonces, para reponer los depósitos de folato o ácido fólico, se recomienda tomar 1 miligramo por vía oral diariamente durante 2 o 3 semanas. Fíjense entonces que cuando ya hay una deficiencia, no siempre se cubren con los alimentos, sino que hay que adquirir una pastillita de 1 miligramo y tomarla durante 2 o 3 semanas por indicación del médico. Y luego baja el requerimiento para mantenimiento. En la anemia de tipo perniciosa se recomienda una dieta alta en proteínas, hablamos aproximadamente de 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal. Fíjense lo difícil que es en algunas circunstancias cubrir con esta necesidad cuando estamos hablando de una persona que es vegetariana, si no incorpora adecuadamente las legumbres, la variedad de legumbres, la variedad de harinas, la variedad de productos con alto contenido en proteína, ¿sí? Y se tiene que aumentar también la cantidad de hortalizas de hojas verdes. El hígado aquí sí cumple una función importante en la proporción tanto de vitamina B12, ácido fólico y también del hierro. Se puede extraer la grasa, hacerlo a la plancha o hervido para generar un paté, algo que disminuya la proporción de grasa de la carne si se necesita. Y si no, perfectamente lo puede consumir como milanesas, bifes o cazuelas. Y la vitamina B12, fíjense que se encuentra en huevos, leche, subproductos y las carnes de vaca y de cerdo. En definitiva, el ácido fólico y la vitamina B12, deficiencias más marcadas en embarazadas, se cubren con alimentos de origen animal. Deficiencias marcadas en vegetarianos se cubren con suplementos porque no queda otra. Y en embarazadas vegetarianas estamos en un gran brete porque
deben completar, aparte de completar la dosis de 1 miligramo por vía oral, por ejemplo, debe mantenerse por más tiempo y algunas veces se hace en forma en forma permanente, ¿sí? En forma constante. Es decir, tienen que venir con un tiempo anticipado de consumo de ácido fólico y de vitamina B12 y prolongarlo por más tiempo, quizá incluso después durante la lactancia materna. Eso también lo determina el médico, ¿no? Si es responsable. Bueno, y por último, una anemia no muy común, que es la que se da por deficiencia de cobre, ¿sí? Por ejemplo, niños alimentados exclusivamente con leche de vaca o fórmulas infantiles deficientes. Es decir, la deficiencia de cobre no se da si el niño tiene lactancia materna exclusiva, si el niño tiene lactancia materna, aunque no exclusiva. Ustedes saben que la lactancia materna exclusiva por conceptos aquella donde el niño se alimenta con leche de la mamá exclusivamente y no con otra hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses de edad empieza la incorporación de la alimentación oral del niño, en donde ya no hay lactancia materna exclusiva porque hay incorporación de otros alimentos, pero puede continuar la lactancia materna. La OMS sugiere hasta niños mayores de 2 años y 2 años y medio. Si un niño recibe lactancia materna, es difícil que se presente la deficiencia de cobre. Si se presenta deficiencia en niños alimentados con fórmulas que son calientes o con leche de vaca, en algún momento hay que realizar algún tipo de suplementación. La deficiencia de cobre se da también en síndromes malabsortivos y en alimentación por vía parenteral, que es a través de la circulación sanguínea, en donde no hay suplementación con cobre. Bueno, las actividades para realizar hoy, ahora, les voy a dar unos media hora, es un menú de almuerzo teniendo en cuenta factores facilitadores e inhibidores de la absorción del hierro. Cuando hablamos de menú de almuerzo, quiero que me hablen de la cantidad de alimentos que van a utilizar y realizar un menú para algún otro tipo de anemia, ya sea por falta de cobre, anemia megaloblástica, anemia por deficiencia de B12 o ácido fólico. La idea es que podamos entender qué podemos indicar, ¿sí? O si no, y justificar la utilización de su menú. Esa va a ser la actividad que se va a entregar en el día de hoy al finalizar la clase o a medida que vayan finalizando el TP. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque esto lo vimos también en segundo año, si no lo vieron en primero o en otras materias. Las RDA son las recomendaciones diarias de nutrientes, las vimos para todos los micro y macronutrientes en nutrición el año pasado. Si hablamos de hierro, es en menores de 1 año de 11 miligramos por día, en niños de 7 a 10 miligramos por día, en hombres de 8 a 11 miligramos y en mujeres no embarazadas de 8 a 18 miligramos y 27 miligramos por día en embarazadas. En el trabajo práctico, después de todas formas, ustedes tienen que, aparte de la fórmula desarrollada, anexar la fórmula del cálculo del hierro suministrado por los alimentos y al finalizar la lista de los alimentos tienen que estar cubriendo las RDA por la dieta, porque esta persona es una persona que se encuentra anémica, ¿sí? Eso también lo hacemos los nutricionistas. Y aparte, por lo menos uno de los 3 menúes que ustedes utilizan tiene que contener, digamos, alguna medida como para que el paciente, o algún reemplazo como para que se aproveche la biodisponibilidad del hierro. Eso ahora lo vamos a ver bien, para que ustedes puedan de aquí al día sábado entregar entonces sus trabajos. Bueno, les dejo con esta actividad un ratito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, perfecto. Entonces tenemos